A veces, las historias más difíciles de entender son las que realmente ocurrieron. En Chile Obsidiano. Siempre será más interesante creer. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de este podcast llamado Chile Obsidiano. Que les habla Hugo y seré yo el encargado de traerle semana a semana alguna historia curiosa, extraña, rara, oculta y paranormal que ha sucedido en esta larga y angosta faja de tierra. En este primer capítulo abordaremos la leyenda ocurrida en el Cementerio General de Santiago, por ahí por el año 1837, en que se cuenta que una persona fue enterrada viva en ese lugar. Bueno, es una de las tantas historias de ese lugar, pero en esta ocasión vamos a revisar qué sucedió en ese momento. Bueno, la leyenda dice que el 20 de diciembre de 1837, el capellán del recinto, el presbítero José María Núñez, como cualquier día, se preparaba para oficiar una misa en la capilla del Cementerio General de Santiago. Esta es la capilla que se encuentra en la entrada de Avenida La Paz. En estos momentos, o hace poco cuando fui, esta capilla era de color amarilla, si no mal recuerdo. Bueno, el presbítero o el sacerdote estaba ahí tranquilo, preparando todo para la misa de esa mañana, y cuando oye una serie de personas que se acercan a la capilla y ellos venían gritando y sulfuradas. En ese momento, el José María Núñez pregunta qué sucedía y estas personas le comentan que habían oído algunos extraños gritos y golpes en el sector de la fosa común, lugar donde esa misma mañana habían sido llevados algunos cuerpos provenientes del Hospital San Juan de Dios y habían sido arrojados a ese lugar o dejados en ese lugar. Recordemos que en esos tiempos no todas las personas tenían el privilegio de ser sepultados en una tumba, ya que era muy caro obtener ese beneficio. Todas las personas que no podían pagar una sepultura eran arrojadas a la fosa común. Bueno, el capellán, sorprendido de lo que le estaban contando, acudió con otras personas más, acudió al sector de la fosa común y llegaron al lugar. Y en el lugar se dieron cuenta que sí, efectivamente se oían gritos desde el interior de la fosa común. Imagínense un hueco donde eran arrojados todos los cadáveres y desde adentro salían gritos y lamentos. La reacción de los de las personas que estaban ahí fue de inmediata, y los más decididos comenzaron a excavar frenéticamente el lugar. En esos entonces, recordemos que estamos hablando del año 1837, como pueden imaginar, no había ningún protocolo, ninguna organización, ninguna operación de rescate como lo podríamos entender hoy en día. Y solamente un grupo de personas se metieron ahí a sacar los cadáveres que también habían sido depositados, y los huesos también que estaban en ese lugar. Esta gente obviamente que estaba tratando de encontrar de dónde venían estos gritos, y después de varios minutos efectivamente dieron con esto. Los gritos venían de una persona que aún estaba viva, efectivamente estaba viva, y todos dicen que era un joven. Pero este joven había estado por mucho rato ahí en ese lugar, y estas personas se encargaron de asistirlo de la mejor forma que pudieron. Se cuentan que le dieron un caldo caliente para que recuperara fuerza, pero el daño era demasiado grave. Y lamentablemente el joven, al parecer, había inhalado una gran cantidad de tierra, polvo y cal, por lo que una hora
después de haber sido rescatado, el joven finalmente falleció. Lo curioso de esto, que el joven cuando fallece, y bueno, ahora sí ya de verdad, lo dejaron en el mismo lugar de donde había sido sacado, digamos. Todo indica que al parecer el joven había sufrido un ataque de catalepsia. Que recordemos que en esos tiempos el miedo a morir y a ser enterrado vivo también era de gran preocupación, porque la medicina de esos entonces no tenía las facultades o las herramientas eh, confiables para determinar para determinar con certeza si una persona había fallecido realmente. Hoy en día debemos sentirnos privilegiados de cierta forma, porque hoy en día existen diversos exámenes que permiten demostrar esto, como los electrocardiogramas, los monitoreos cardíacos. Hay protocolos clínicos también y una serie de métodos que nos permiten confirmar si hoy en día alguien se murió realmente. Pero esto hace 200 años atrás la situación era totalmente distinta. Así que la gente en sí, la generalidad de la gente, tenía mucho miedo a ser enterrada viva. Y es por ello que esta preocupación se llevó, bueno, por lo menos acá en Chile, se llevó al Senado, donde el senador por esos entonces, Augusto Revoluco, quien además de ser reconocido por parlamentario, también era una figura enorme de la medicina chilena del siglo XIX. También fue ministro y era muy cercano al presidente Arturo Alessandri. En esta época de político, fue impulsor activo de una ley que establecía que nadie podía ser sepultado antes de las 24 horas de haber sido declarado fallecido. Y este motivo, lo que le llevó a Augusto Revoluco a impulsar y a seguirlo, fue una vivencia que él, cuando niño, sufrió. Según se dice que cuando Augusto Revoluco era niño, declararon muerta a una empleada de la casa donde él vivía, de la familia, la llevaron al cementerio y la enterraron en la fosa común, por lo mismo, porque, bueno, las personas antes si no tenían dinero, no podían ser sepultadas. Pero después de haber asistido y haber dado los rituales funerarios correspondientes, bueno, la familia se fue a la casa, y en la noche ocurrió algo completamente inesperado. La mujer, que era la empleada de la casa, apareció viva tocando la puerta de la casa de Augusto Revoluco. Es decir, también la habían sepultado viva. Así que por este trauma de Augusto Revoluco, bueno, fue uno de los primeros impulsores que apoyó que los cuerpos, después de haber sido declarados muertos, se tenían que velar por lo menos 24 horas después del fallecimiento, para así asegurar que la persona no despertaría del sueño eterno. Como bonus track les puedo contar otra historia más o menos que rondaba por esos mismos años y que también cuenta de alguien que fue enterrado vivo. Esta vez nuestro protagonista, entre comillas, fue un canónigo. Un canónigo es un sacerdote con un rango eclesiástico dentro de un cabildo de una catedral. Bueno, lo que cuentan, o según el relato que hay de este caso, este religioso en su oportunidad había sido declarado muerto y fue trasladado a un nicho donde además se estaban realizando algunos trabajos cercanos, en la misma pared de donde este sacerdote fue enterrado. Las ceremonias fúnebres se realizaron normalmente y todo parecía haber terminado sin ninguna novedad. Se enterró, se dejó ahí el ataúd, pero horas después uno de los trabajadores que estaba trabajando en esa misma parte regresó
seguir trabajando porque se ausentó mientras estaban haciendo el funeral. Y de repente este trabajador empezó a escuchar golpes del nicho que recién de la tumba que recién se había depositado en ese lugar. Obviamente que el hombre, asustado, entró en pánico y salió corriendo a buscar ayuda. Y cuando las otras personas que este trabajador fue a buscar llegaron al lugar, también confirmaron que el féretro efectivamente se estaba moviendo. Estas personas no perdieron tiempo, abrieron el ataúd a la fuerza y descubrieron que este sacerdote religioso seguía aún con vida. A diferencia del joven de la fosa común, que esta vez alcanzaron estas personas a intervenir a tiempo y le administraron una atención médica y finalmente le lograron salvar la vida. Según también se cuenta que el sacerdote, después de este macabro episodio, pudo seguir su vida común y silvestre e incluso después, con los años, lo podían identificar como el cura renacido. Ese fue el apodo que le pusieron a este cura, que se salvó por poco de haber sido enterrado vivo. Bueno, después de estos dos increíbles casos que ya les conté, estos están en los archivos del Cementerio General de Santiago, podemos concluir que estas historias como explican un poco lo que era el miedo a ser enterrado vivo y cómo este miedo también se transformó en una obsesión colectiva durante esa época. No era simplemente una superstición, sino que era una posibilidad real dentro de un contexto de que la medicina aún no contaba con las herramientas suficientes para declarar muerta a una persona. De hecho, a fines del siglo XIX hay un estudio proveniente de Estados Unidos, de un director funerario que se llamó T.M. Montgomery y que afirmó que el 2% de los cadáveres exhumados presentaban señales compatibles con lo que él le denominaba animación suspendida. Es decir, el 2% de los cadáveres posiblemente habían sido enterrados vivos. Hoy en día esta cifra obviamente puede ser discutible porque tampoco habían muchas mediciones confiables en esos entonces, pero sirve para entender también cómo se van creando las historias que alimentan el gran imaginario oscuro de los cementerios, porque yo creo que en todos los cementerios, o en la mayoría de los cementerios del mundo, hay historias de personas que quizás pudieron haber sido enterradas vivas. Pero hay una pregunta muy inquietante que no puedo dejar de hacerla, porque si conocemos los casos de quienes lograron despertar, es decir, que han habido casos que se lograron identificar que si la persona fue enterrada viva o no, lo más inquietante es saber de que los casos que nunca fueron identificados y que hasta el día de hoy se quedaron en un silencio eterno dentro de ese ataúd. Así que bueno, esto fue el primer capítulo de Chile Obsidiano. Esperemos tener un capítulo por semana para ir revelando algunos secretillos por ahí de la historia chilena, que esos secretos obviamente no se cuentan en los libros ni tampoco los cuentan en la educación. Así que eso, me despido. Póngale like, active la campanita, síganme y también pueden seguirme en el Instagram de Chile Obsidiano, cuyo dirección es @chile_obsidiano, y ahí estoy subiendo material regularmente cada semana. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.